No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Ayer salí por la tarde a la ciudad y, como siempre, tomé el tren de regreso a casa. Nada fuera de lo normal. Subí en King's Cross, una estación que conozco perfectamente. He pasado por ahí cientos de veces. Sé dónde están las máquinas de boletos, las escaleras, los andenes. De hecho, recuerdo con total claridad haber comprado el ticket, haber pasado por los torniquetes y haber esperado en el andén correcto. No hay margen de duda. Empecé mi viaje en King's Cross. El tren llegó puntual. Subí, encontré asiento y me acomodé cerca de la ventana. Iba algo cansada, así que me puse los audífonos y saqué el teléfono. A los pocos minutos, el tren se detuvo en Euston, la siguiente estación. Miré por la ventana, reconocí el lugar y pensé, bien, todo va como siempre. Algunas personas bajaron, otras subieron, nada extraño. Después de eso, bajé la mirada y me quedé viendo el celular. No estaba haciendo nada en particular, solo revisando mensajes y redes, pasando el tiempo. Calculo que habrán pasado unos 5 minutos, tal vez un poco más. En ningún momento sentí que el tren se detuviera de nuevo, ni noté nada raro. No hubo frenazos, cambios bruscos, ni anuncios por altavoz. En algún punto levanté la vista para ver cuánto faltaba para llegar a mi destino. Miré la pantalla electrónica que hay dentro del vagón, y ahí fue cuando sentí esa primera punzada de confusión. La pantalla decía claramente, próxima estación, King's Cross. Me quedé mirándola varios segundos, convencida de que había leído mal. Parpadeé, volví a mirar, seguía diciendo lo mismo. Mi primera reacción fue pensar que la pantalla estaba fallando. A veces pasa, pensé, ok, es solo un error visual. Pero entonces el tren empezó a frenar. Miré por la ventana y mi estómago se hundió. El andén que apareció frente a mí era inconfundible. Los mismos carteles, la misma distribución, incluso el mismo mural publicitario que había visto al inicio del viaje. El tren se detuvo por completo y con toda naturalidad se abrieron las puertas. Estábamos en King's Cross, la estación en la que yo había subido. Sentí un frío recorrerme la espalda. Me quedé sentada, completamente inmóvil, mirando a la gente subir y bajar como si nada. Nadie parecía confundido. Nadie miraba alrededor con cara de ¿qué acaba de pasar? Para todos, aquello era un viaje normal. Yo, en cambio, estaba tratando desesperadamente de reconstruir lo ocurrido en mi cabeza. No había manera lógica de que el tren hubiera regresado. No había anuncios, no hubo cambio de dirección, no hubo explicación. Además, esa línea no tiene motivos para darse la vuelta a mitad del trayecto. Decidí no bajar. Me quedé sentada, con el corazón latiéndome fuerte, esperando ver qué pasaba después. Tal vez había entendido todo mal. Tal vez estaba equivocada desde el principio. El tren arrancó de nuevo. La siguiente estación fue Camden Road. Ahí fue cuando entendí que no estaba soñando, ni confundida, ni distraída. El tren había seguido su ruta normal, después de haberme devuelto inexplicablemente al punto de inicio. En ese momento ya estaba demasiado alterada para continuar como si nada. Bajé en la siguiente parada y, con las manos temblando, tomé el tren en sentido contrario para volver a casa. Todo el trayecto me sentí incómoda, como si algo no hubiera encajado bien, como si durante esos 5 minutos mirando el teléfono hubiera ocurrido algo que mi mente simplemente no pudo registrar. Hasta ahora no tengo explicación. No perdí el conocimiento, no me dormí. No hubo interrupciones, no hubo anuncios, nadie más pareció notarlo, pero yo sé perfectamente dónde subí, sé perfectamente lo que vi, y sé que, por unos minutos, el tren me llevó hacia adelante, solo para devolverme al punto exacto donde había empezado, como si el trayecto nunca hubiera ocurrido. Recién había descubierto el canal y sentí la necesidad de compartir una experiencia que, incluso hoy, sigue incomodándome cuando la recuerdo. Algo que me pasó junto a 2 amigos y que nos dejó con una sensación difícil de explicar, como si durante un rato la realidad hubiera decidido doblarse sobre sí misma. En ese entonces yo tenía 16 años, Sam tenía 17 y Kevin, como yo, 16. Después de pasar la noche juntos sin hacer nada fuera de lo común, hablar, reírnos, caminar sin rumbo, decidimos ir a un parque infantil cercano. Eran alrededor de las 11 de la noche y el lugar estaba completamente vacío. No había luces encendidas más allá de las farolas lejanas, ni voces, ni movimiento.
Solo nosotros y ese silencio tan particular que tienen los lugares pensados para niños cuando cae la noche. Empezamos pateando un balón, riéndonos por cualquier tontería, hasta que alguien propuso jugar a las escondidas. En ese momento pareció una gran idea. El primer turno fue normal, incluso divertido, nada raro, pero el siguiente, ese fue el que nos dejó marcados. Sam sería el que buscara. Tenía 1 minuto para contar. Kevin y yo salimos corriendo en la misma dirección, pero él se desvió antes hacia una pequeña casita de juegos. Yo seguí un poco más y terminé escondiéndome en una especie de barco de madera, uno de esos con timón y bancas. Me metí en la parte baja, en el casco, y me quedé ahí tirado, esperando. Pasó el tiempo, al menos eso creí. No escuché pasos, ni risas, ni voces llamándome. Solo el sonido lejano del viento moviendo los árboles y algo que parecía el rumor de olas, aunque no había agua cerca. El suelo estaba húmedo y frío, y después de lo que sentí como varios minutos, el cuerpo empezó a dolerme. Así que subí a la parte superior del barco, donde estaba el timón. No habían pasado ni unos segundos cuando Sam y Kevin aparecieron frente a mí. Ambos tenían una expresión extraña, más confundida que aliviada. «¿Pero qué?», dijo uno de ellos. «Ya miramos aquí 2 veces». Me reí pensando que bromeaban. Les dije que había estado justo debajo de donde estaba parado ahora, que no tenía sentido que no me hubieran visto ni escuchado. Kevin me miró como si acabara de decir algo imposible. «¿Debajo?», preguntó. «¿Seguro?». Cuando asentí, el ambiente cambió por completo. Sam se quedó en silencio. Kevin respiró hondo y entonces me contó lo que, según él, había pasado. Según su versión, ambos habíamos corrido hacia el barco, pero yo no me detuve ahí. Lo pasé de largo y seguí hasta el límite del parque, donde comenzaba el bosque de eucaliptos que rodeaba toda la zona. Kevin, en cambio, se escondió en la parte baja del barco, exactamente donde yo decía haber estado. Sam llegó poco después gritando una broma absurda sobre piratas, lo que hizo reír a Kevin y permitió que lo encontrara. Después de eso, los dos comenzaron a buscarme. No por 5 minutos, ni 10, 40 minutos. Revisaron cada rincón del parque, incluso salieron de él, acercándose al borde del bosque. Ese lugar que de noche siempre se siente mal, como si no quisiera que nadie estuviera ahí. Gritaron mi nombre, gritaron que ya había ganado, que saliera, nada. Y entonces, justo cuando estaban a punto de rendirse, aparecí yo, arriba del barco, como si nunca me hubiera movido de ahí. El frío que me recorrió la espalda en ese momento fue inmediato. No solo porque, según ellos, Kevin y yo nos habíamos escondido en el mismo sitio, sino porque cada uno había visto al otro irse en direcciones opuestas, y porque, para mí, todo había durado apenas unos minutos, mientras que para ellos había pasado casi 1 hora. Nos juramos de todas las formas posibles que ninguno estaba mintiendo, promesas que en nuestro grupo no se rompen, juramentos que no se hacen en broma, y aún así, no había una explicación que encajara del todo. Durante semanas noté algo raro entre nosotros, miradas largas, silencios incómodos, una especie de distancia que antes no existía, como si en el fondo ya no estuvieran completamente seguros de que yo era el mismo de siempre. Con el tiempo eso se fue diluyendo y hoy incluso hacemos bromas diciendo que soy un doppelganger o un skinwalker. Pero a veces, cuando paso cerca de ese parque, no puedo evitar pensar que tal vez, por un rato, no estuve ahí con ellos, que quizá entré en otro lugar, o que algo salió en mi lugar y regresó cuando ya no quedaba tiempo para notarlo. Y eso es lo que realmente me incomoda, no saber dónde estuve durante esos 40 minutos que para mí nunca existieron. Tengo 25 años y siempre me ha gustado caminar entre árboles. No lo llamaría senderismo como tal, estamos en Florida, aquí todo es plano. Pero disfruto perderme un rato en la naturaleza, escuchar los sonidos del bosque y despejar la cabeza. Desde que me mudé a mi nuevo departamento en septiembre, llevaba semanas buscando buenos senderos cerca de casa. No quería nada extremo, solo algo largo, tranquilo, rodeado de árboles. Finalmente, encontré uno que parecía perfecto. Las primeras veces fui con el perro de mi novio. El sendero no era difícil, pero sí largo, de esos que te hacen sentir que realmente te alejaste del mundo por un rato.
Estaba rodeado de árboles altos, ardillas por todos lados, y si seguías el camino correcto, llegabas a un mirador con vista al pantano. Era precioso, abierto, silencioso, casi hipnótico. El domingo pasado el clima estaba fresco, con esa llovizna intermitente que no molesta, pero que lo vuelve todo más gris y tranquilo. Mi novio y yo habíamos discutido antes, nada grave, pero suficiente como para que yo necesitara salir y despejarme. Decidí ir sola. El inicio del sendero estaba a unos 15 minutos en auto, así que no lo pensé demasiado. Llegué, me estacioné, me puse los zapatos, odio manejar con ellos puestos, me puse la chamarra y, como siempre, guardé el cuchillo que llevo conmigo. No por paranoia, sino porque una nunca sabe. Me coloqué los audífonos, activé el modo de sonido ambiente para poder escuchar alrededor y empecé a caminar. Todo era completamente normal. Reconocía el camino, los giros, los sonidos. A los pocos minutos llegué a la bifurcación del sendero, esa donde hay un letrero con un mapa grande que dice «Usted está aquí» y muestra todas las rutas posibles. Incluso le tomé una foto, como suelo hacer por si acaso. Decidí ir a la derecha, hacia el mirador del pantano. Llegué sin problemas. Tardé unos 30 minutos, como siempre. Me senté allí unos 20 o 25 minutos, escuchando música, mirando el paisaje, respirando profundo. La llovizna seguía cayendo suave y, lejos de incomodarme, me relajaba. Me sentía bien, en paz. Cuando decidí regresar, tomé exactamente el mismo sendero por el que había llegado. Iba caminando, moviéndome al ritmo de la música, tarareando, escuchando también el sonido de la lluvia sobre las hojas. Fue entonces cuando vi un par de árboles perfectamente alineados, uno frente al otro, justo a ambos lados del sendero. Siempre han escuchado esa teoría rara de que cuando los árboles están así, perfectamente simétricos, es como un portal. Nunca lo tomé en serio, siempre lo decía en broma. Cada vez que veía algo así, murmuraba portal y seguía caminando. Esta vez hice exactamente eso. Pasé entre ellos sin pensarlo 2 veces. Unos 15 minutos después, sentí la necesidad urgente de ir al baño. No soy delicada con esas cosas. Estaba sola en el bosque, así que me salí unos 10 pies del sendero, me escondí detrás de un árbol y listo. Regresé exactamente por donde entré y retomé el camino, girando a la derecha, que era la dirección correcta para volver al estacionamiento. Y fue entonces cuando algo empezó a sentirse distinto. Primero lo noté de forma muy sutil. A unos pasos, a mi izquierda, había una banca de madera. Me detuve un segundo. Esa banca no había estado ahí antes. Pensé que tal vez no la había notado, así que seguí caminando. Luego noté que las hojas del suelo eran de un verde mucho más brillante de lo normal, casi demasiado vivo. Los árboles también tenían formas raras, retorcidas, como si nunca los hubiera visto antes, aunque juraría que conocía ese sendero de memoria. Había más bancas, varias, distribuidas a lo largo del camino. Eso ya no cuadraba. Aún así, seguí caminando. No sentía miedo. Era extraño, pero no amenazante. No saqué el teléfono, no entré en pánico. Parte de mí estaba curiosa, como si estuviera explorando un lugar nuevo, aunque sabía que no debía hacerlo. Después de un rato llegué a una pequeña pasarela de madera, como un mini boardwalk elevado. Supuse que la habían construido porque el terreno se encharcaba, pero jamás la había visto antes. Y eso fue lo que realmente me hizo detenerme. Mi estómago se apretó un poco. Seguí caminando otros 20 minutos hasta que, de pronto, el sendero terminó en un estacionamiento. Un estacionamiento completamente distinto, de otro sendero, uno que jamás había visto, ni siquiera cuando investigué rutas cercanas. Ahí sí saqué el teléfono. Abrí mapas y sentí cómo la confusión me caía encima. Había caminado 45 minutos en dirección contraria a mi auto. 45. No tenía sentido. Había tomado el mismo camino de regreso. Estaba segura. Me quedé ahí parada, mirando la pantalla, tratando de procesarlo. No sentía pánico, solo una calma extraña, como si mi cuerpo no considerara la situación peligrosa, aunque mi mente no lograba entenderla. No tenía opción. Tuve que volver a caminar, esta vez siguiendo el mapa, revisándolo cada pocos minutos. 45 minutos después, finalmente vi mi coche. Nunca me había sentido tan aliviada por ver algo tan normal. Desde ese día no he dejado de pensar en lo ocurrido. No me sentí perdida, no sentí miedo, no sentí que algo quisiera hacerme daño, pero tampoco puedo explicar cómo terminé en un sendero que no sabía que existía, caminando casi 1 hora en la dirección opuesta sin darme cuenta. Solo se lo conté a mi mejor amiga.
Ella sabe que camino senderos todo el tiempo, que no me distraigo, que sigo las reglas. Ella también piensa que es raro, muy raro. No sé si fue un error de percepción, un fallo de mi mente o algo más, pero desde entonces, cada vez que recuerdo esos árboles perfectamente alineados, se me eriza la piel y ya no vuelvo a bromear diciendo portal. Tenía unos 14 años cuando ocurrió y todavía hoy no puedo encontrarle una explicación lógica. Aquella noche estaba acostado en mi cama, completamente despierto, dando vueltas sin poder dormir. La casa estaba en silencio, de ese silencio profundo que solo existe de madrugada, cuando todo el mundo ya está dormido y cualquier ruido parece amplificarse. Mientras miraba el techo, escuché algo que me desconcertó por completo. Desde la otra habitación se oyó claramente el sonido de un estornudo, pero no un estornudo normal. Sonó forzado, exagerado, como cuando un niño pequeño finge estornudar para llamar la atención. Apenas tuve tiempo de procesarlo cuando, justo después, escuché la voz de una niña decir con total claridad: «Dani murió». Me quedé helado. No reconocí la voz. No era de nadie de mi familia, ni de ningún vecino. Por un momento pensé que tal vez me había quedado dormido por unos segundos y estaba soñando despierto, así que intenté convencerme de que no era real. Pero antes de poder tranquilizarme, escuché a mi mamá gritar desde su habitación, un grito de puro terror, seguido del sonido de mi papá saltando de la cama y corriendo por el cuarto. Ahí supe que no había sido mi imaginación. No me atreví a salir de mi habitación. Me quedé sentado en la cama, con el corazón a 1000 por hora, escuchando pasos, voces alteradas, puertas abrirse y cerrarse. Después de unos minutos, todo volvió a quedar en silencio. Nadie vino a buscarme, nadie me preguntó nada. Eventualmente, el cansancio me venció y terminé durmiéndome sin entender qué acababa de pasar. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mis padres estaban extrañamente serios. Yo no podía dejar de pensar en lo que había escuchado, así que finalmente les pregunté qué había pasado en la noche. Se miraron entre ellos durante unos segundos, como dudando si debían decirme la verdad. Y entonces mi mamá habló. Me dijeron que ambos se despertaron al mismo tiempo y vieron a 2 niños de pie en su habitación, un niño y una niña, observándolos en silencio desde el pie de la cama. No dijeron nada, no se movieron, simplemente estaban ahí mirándolos fijamente. Mi mamá dijo que sintió un terror tan intenso que no pudo ni gritar al principio. Cuando mi papá reaccionó y se levantó de un salto, los niños retrocedieron y atravesaron la pared como si no existiera, desapareciendo en un instante. Nunca volvimos a hablar del tema después de eso. No hubo explicaciones, no hubo intentos de buscarle lógica. Pero yo nunca olvidé las voces que escuché esa noche, ni la forma en que coincidían demasiado bien con lo que mis padres vieron. Hasta el día de hoy, cada vez que recuerdo aquella frase, «Dani murió», me recorre un escalofrío, porque nadie en mi familia se llamaba Dani, y porque, de alguna manera, todos escuchamos o vimos algo esa noche, algo que no pertenecía a nuestra casa ni a nuestro mundo. Durante varios veranos asistí a campamentos de idiomas en Inglaterra, y el primero fue en la escuela Bell. El lugar era impresionante, una mansión enorme, antigua, rodeada de jardines extensos y terrenos que parecían no terminar nunca. Para un niño, aquello ya tenía algo de irreal. Algunas noches, como parte de la experiencia, dormíamos en tiendas de campaña en los jardines. Decían que era divertido, una especie de aventura controlada. Pero como yo estaba en el grupo de los más pequeños, los profesores no nos dejaban ir solos al baño. Si alguien se despertaba en mitad de la noche, nos levantaban a varios y nos llevaban en fila hasta los baños dentro del edificio para evitar accidentes. Una de esas noches, medio dormida, caminaba por los pasillos largos y silenciosos de la mansión. Las luces eran tenues, amarillentas, y todo se veía diferente a como era durante el día. En algún momento, sin darme cuenta, me separé del grupo. Giré por un corredor equivocado, o quizá me quedé unos pasos atrás. No sentí miedo. De hecho, vi a un chico delante de mí y asumí que él también iba al baño, así que simplemente lo seguí. Caminaba con seguridad, como si conociera perfectamente el lugar. El pasillo terminó llevándonos de vuelta al exterior. Salimos otra vez a los jardines, envueltos por la oscuridad y el silencio. El chico empezó a correr y yo corrí detrás de él sin cuestionarlo. Todo parecía extraño, pero no amenazante, más bien como un juego.
Entonces escuché a lo lejos la voz de una profesora gritando mi nombre, cada vez más cerca, con un tono de preocupación. En ese instante, el chico giró ligeramente la cabeza, aceleró y desapareció. No se escondió, no dobló una esquina, simplemente se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado allí. La profesora me encontró segundos después, sola en medio del jardín. Me llevó de regreso, visiblemente alterada, mientras yo intentaba explicarle lo que había pasado. El problema era que apenas hablaba inglés en ese entonces, 4 o 5 palabras como mucho. No podía expresarme. Nadie me entendía, nadie me creyó. Para ellos, yo solo me había desorientado y había salido sola. Yo, frustrada y asustada, pasé el resto del día llorando, incapaz de explicar que había seguido a alguien que no debía existir. Con el tiempo, aprendí el idioma, crecí y volví a pensar en ese recuerdo muchas veces. Nunca hubo registros de otro niño fuera del grupo esa noche. Nadie más vio a ese chico. Y aún hoy, cuando recuerdo cómo desapareció justo al ser llamada por mi nombre, siento ese mismo nudo en el estómago. No sé quién era, ni qué me estaba guiando por esos pasillos. Solo sé que durante unos minutos seguía a alguien que no pertenecía a ese lugar, o quizá a ese tiempo. Estuve asignado a una base en el norte de Okinawa entre 2015 y 2017. Mi trabajo tenía que ver con municiones y explosivos, así que pasaba la mayor parte del tiempo dentro de una zona enorme donde se almacenaba todo eso. Era un área cerrada, vigilada, de unas 250 hectáreas más o menos, ubicada justo al borde de un acantilado, un lugar aislado, rodeado de selva, donde de noche la oscuridad no es normal, es absoluta. Con el tiempo me enteré de algo que le daba otra capa de incomodidad al lugar. Durante la Segunda Guerra Mundial, esa zona había sido escenario de combates brutales, y había varios sitios identificados como fosas comunes. En una ocasión incluso llevaron a una mujer okinawense muy mayor junto con un grupo grande para recorrer el área. Ella fue señalando distintos puntos y explicando que ahí habían enterrado cuerpos. Verla hacerlo con tanta seguridad y tristeza te hacía entender que no eran historias exageradas. Eso había pasado de verdad, justo ahí donde nosotros trabajábamos todos los días. Mi experiencia más fuerte ocurrió una noche cualquiera, de esas en las que la mala suerte decide que te toque a ti. A veces saltan alarmas por fallas técnicas, animales o sensores defectuosos, y el protocolo es simple. Los MPs van al barracón, te recogen y te llevan a revisar. Por mi puesto, siempre era yo el que tenía que ir. Esa noche no fue diferente. Entramos al área por la puerta principal, nos dejaron pasar los guardias y avanzamos varios minutos por ese camino largo y solitario. Cuando llegamos al edificio donde estaba la alarma, todo parecía normal. La estructura estaba iluminada por esas luces anaranjadas que hacen que todo se vea viejo y enfermo. Más allá de eso, no se veía nada. El resto del complejo estaba completamente negro. Solo alcanzabas a distinguir, a lo lejos, otro edificio iluminado como una isla en medio de la nada. Bajé del vehículo, caminé hasta el panel y reinicié la alarma. Era una que siempre fallaba, así que no le di importancia. Trabajo hecho. Regresé al coche y nos quedamos un momento ahí, parados, hablando tonterías antes de irnos. Justo cuando me estaba metiendo en el asiento trasero de la patrulla, escuché el grito. No fue un ruido normal, no fue un animal común, fue un alarido desgarrador, tan fuerte y tan cercano que sentí cómo se me subía la presión de golpe, se me heló la sangre. Los tres nos miramos con los ojos abiertos de par en par, preguntándonos al mismo tiempo qué carajos había sido eso. Uno de ellos intentó tranquilizarse diciendo que tal vez era un mangosta, no había forma, ninguna. Antes de que pudiéramos reaccionar, el grito se repitió. Igual de fuerte, igual de inhumano. Nos subimos al coche sin pensarlo. El conductor empezó a avanzar despacio mientras alumbraba la línea de árboles con el reflector, y entonces volvió a escucharse el grito, más breve esta vez, pero acompañado de algo peor, ramas rompiéndose, hojas moviéndose, como si algo estuviera corriendo dentro de la selva, hacia nosotros. Ahí ya no quedaba ninguna duda. Aceleramos y salimos de ahí lo más rápido posible, directo a la puerta principal. Cuando les contamos a los guardias lo que había pasado, esperábamos sorpresa, preguntas, algo. No hubo nada de eso.
Nos dijeron con total calma que escuchaban cosas raras todo el tiempo, que a veces veían figuras negras caminando por el camino, allá arriba, sin linternas, sin ruido, como si no les importara que alguien las viera. Esa fue mi única experiencia directa, pero sé que no fui el único. Tengo amigos que trabajaron ahí y vieron o escucharon cosas igual de inexplicables. Yo nunca volví a escuchar ese grito, pero tampoco volví a sentirme tranquilo en ese lugar. Hay sitios donde la historia no se queda en los libros, se queda atrapada en la tierra. Y a veces parece que todavía está gritando. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.